Buenos días, somos el grupo 4 y vamos a hablar acerca del diagrama de la caja de Edgeworth. Los integrantes son Carranza Cristel, Castro Angélica, Guerra Carelis, Macías Wagner y Silva Luis. Me presento, soy Carelis Guerra y voy a hablar acerca de qué es la caja de Edgeworth. Esta caja, como también se le conoce como la caja de Edgeworth de Bodley, se conoce como una herramienta matemática, la cual es utilizada para representar gráficamente el intercambio económico o de bienes entre dos individuos, países o partes en general. Esta fue descrita por primera vez en el año de 1881 y se desarrolló en 1906 por Wilfrido Pareto. Es un instrumento analítico gráfico que presenta los diagramas de utilidad de dos agentes económicos. En resumen, este tipo de herramienta de análisis microeconómico en forma de cuadrilátero, formado por dos mapas sin diferencia, como resultado de girar uno de ellos a 180 grados. ¿Quiénes postularon la caja de Edgeworth? Fue Francisco Isidro Edgeworth y Arturo Lyon Bodley. El primero fue un economista británico nacido en Irlanda en el año de 1845, el cual fallece en Oxford en 1926. Se distinguió por los estudios que realizó en el campo de la microeconomía, de los que se derivó la formación de la caja de Edgeworth y sus investigaciones sobre los números índices. Mi nombre es Cristel Vanessa Carranza Chalén y voy a hablar sobre el segundo economista británico quien postuló la caja de Edgeworth. Fue Arthur Lyon Bowley. Nació el 6 de noviembre de 1869. Fue un estadístico y economista, activo en estadísticas económicas y pionero en el uso de la técnica de sondeo en encuestas sociales. En 1894 fue galardonado con el premio de Adam Smith y falleció el 21 de enero de 1957. ¿Cuáles fueron los aportes a la economía que realizó Edgeworth? Los tres primeros fueron la conjetura de Edgeworth, que afirma que el aumento del número de agentes en una economía reduce el grado de incertidumbre. Se utilizó la curva de indiferencia. El segundo es el modelo de oligopolio de Bertrand Edwards, que es la competencia de precios entre dos entidades con limitaciones de capacidad o curvas de costes que llevan a la indeterminación. Y el tercero es las curvas de oferta y curvas de indiferencia, que mostró la utilidad de estas curvas al ser el pionero en utilizarlas. Buenas tardes, mi nombre es Luis Silva y yo voy a continuar con los aportes en la economía que realizó Edgeworth. Bueno, como otros aportes tenemos lo que es las curvas de ofertas y curvas de indiferencia. En este punto, él mostró la utilidad de estas curvas al ser uno de los pioneros en utilizarlas, ya que fueron de gran utilidad en la demostración de sus propuestas principales, inclusive en el de la tarifa óptima. Como otro punto también tenemos lo que es la paradoja fiscal. En 1897, Edgeworth estableció la utilidad de la atribución fiscal progresiva, sobre la cual él dijo que la distribución de los impuestos debería ocurrir de manera óptima y que la desutilidad marginal que incurra a cada contribuyente debería ser la misma. Otro punto o aporte también están los dispositivos económicos estándar. En este es donde él introdujo en la economía de la curva de contrato, la curva de inferencia y la función de la utilidad generalizada, las cuales estos modelos son muy útiles actualmente en la economía. Como último punto tenemos la caja de Edgeworth y es la teoría básica del equilibrio general. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta muy útil para poder analizar los gráficos, los cuales permiten que el sistema sea más simple y tenga un equilibrio competitivo. Este también muestra las cualidades y preferencias de dos personas y favorece el análisis del desarrollo de los intercambios eficientes. Ahora, voy a hablar acerca del punto óptimo de Pareto. Este punto es para una mejora que dio Pareto, que se hará cuando un conjunto de agentes acepten el intercambio de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que pasen de una asignación inicial a otra.
hasta llegar al punto en que éste deje de generar beneficios para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que debe llegar a una situación en la que al menos uno de ellos alcance los mejores beneficios sin empeorar la situación de todos los demás. En este concepto óptimo es el sentido de Pareto, que entenderá entonces como un punto de equilibrio, en el que ya no es posible que nadie mejore sin afectar a otros. En la teoría económica se puede usar este criterio u otros para poder explicar el cambio de un nivel de bienestar o otro más alto, explicando así a su vez lo que ocurre con los demás agentes dentro de la economía. Gracias. Mi nombre es Wagner Macías y en esta ocasión le vamos a hablar de los componentes de la caja de Edgeworth. Empezando por la base, que es la posición horizontal de la caja donde se mide la cantidad total del bien 1 existente. La altura es la posición vertical de esta caja donde se mide la cantidad total del bien 2. Las curvas de indiferencia son las curvas de los agentes que muestran las distintas combinaciones que tienen cada agente. La dotación inicial nos habla de que es la asignación que parten los agentes consumidores. Los óptimos de Pareto son los puntos donde se cruzan o se unen las curvas de indiferencia de ambos agentes. Y la curva de contrato es la curva que se une entre los puntos de tangencia u óptimos de Pareto donde están sus cestas eficientes. ¿Cómo se construye la caja de Edgeworth? La caja de Edgeworth se construye utilizando las curvas de indiferencia de dos individuos con respecto a dos bienes. Para darle forma a esta caja, solo se requiere sobreponer el diagrama cartesiano en donde se representan las curvas de indiferencia del sujeto B, tal como lo muestra la imagen, sobre el sistema cartesiano, donde se representan las curvas de indiferencia del sujeto A, rotando los 180 grados. Lo que a su vez nos dará un resultado final de un gráfico en forma de doble rectángulo con dos orígenes así formando la caja de Edgeworth. Gracias. ¿Para qué sirve la caja de Edgeworth? Esta caja sirve para representar de forma gráfica el beneficio en el intercambio de bienes entre dos participantes. Gracias a este instrumento gráfico matemático es posible determinar las preferencias y los bienes con los que dos personas o entidades participan del intercambio económico. Bueno, en esta caja se reflejan las condiciones existentes previas al intercambio, así como las posibles situaciones resultantes de este mismo, lo cual permite determinar las mejoras en la distribución de los bienes de consumo como resultado del intercambio. También sirve para estudiar cómo el intercambio de productos y la diferencia en la obtención de los mismos. Esto hace mejorar la eficiencia de la distribución en función de los requerimientos de las partes durante cada intercambio. Bueno, por esto, el modelo es considerado de gran utilidad cuando se requiere analizar diferentes situaciones o intercambios comerciales en los que solo existen dos participantes o actores económicos también. No es aplicable en casos en que se involucran muchos mercados, como por ejemplo el monopolio o el oligopolio. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a dar un ejemplo sobre lo que es la caja de Edgeworth. Bueno, en este diagrama rectangular, en la cual A y B se ubican en las aristas, mientras la medición de los bienes se hace en los ejes, como vemos en la gráfica. El bien 1 se mide horizontalmente y el bien 2 verticalmente. Puede apreciarse que los diagramas A y B son idénticos, solo que uno de ellos se ha invertido para traslaparlo a continuación del otro y conformar lo que es la caja de Edgeworth. La anchura de la caja es la cantidad total del bien 1 y la altura es la cantidad total del bien 2. Por esto, cada posible distribución de los bienes entre las dos personas se puede representar como un punto dentro del cuadro. Se dice que una asignación de los recursos es variable si la cantidad total utilizada de cada bien es igual a la cantidad total disponible. Lo que esto quiere decir es que
toda cantidad total del bien 1 va a ser igual a la cantidad total del bien 2. Bueno, aquí se dibujan las curvas de indiferencia para A y B, que representan las combinaciones de los bienes 1 y 2, que satisfacen el mismo nivel de utilidad. Bueno, recordando que a lo largo de la curva de indiferencia, la utilidad o satisfacción se mantiene constante, sin importar el valor monetario. Y a medida que nos alejamos del origen, aumenta el nivel de utilidad. Bueno, esto quiere decir que para la persona A2 va a tener mayor utilidad que la curva de A1. Y asimismo para la persona B, vemos que aquí la curva B2 va a tener mayor utilidad para la curva de B1 y asimismo la curva de B3 va a tener mayor utilidad que la curva de B2. Esto indica que la curva A3 tiene mayor utilidad que la curva 2. Gracias.